Hermanos míos, buenos días. Los saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidos sean todos, hermanos, hermanas, pastores nuestros. Hoy es el tiempo del culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Todos hemos preparado nuestros corazones para recibir la presencia de nuestro Padre, para que Él haga su voluntad en nuestros días, para que Él se haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso en la palabra de Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, vamos a orar para que nuestro Padre Celestial pueda ser enaltecido por su pueblo, por sus hijos, por aquellos redimidos por la sangre bendita de su Hijo amado. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre mío, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu, nos presentamos delante de ti para darte gloria, honra y alabanza, para exaltar tu santo nombre por lo que representas en nuestras vidas, por lo que eres, mi Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que creó a los seres humanos, el Dios, Señor, que cuenta la historia de la humanidad con todos sus argumentos. A ti, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nosotros y seguirás haciendo, Señor, tu obra magistral de ir y conquistar el mundo, Señor, con el Evangelio de Jesucristo. Padre, henos aquí, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, para levantar nuestros cánticos espirituales, Señor, para que se cumpla lo que dice en tu palabra, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor bendito. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a continuar con nuestra programación. El Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos crujir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios
Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. Siempre y siempre, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un nuevo domingo reunidos en el nombre del Señor. Y en esta mañana, en el momento de la oración congregacional, yo quiero leerles un pasaje, el Salmo 105, los primeros 6 versículos. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios no ha cambiado, amados hermanos. Nuestro Dios, aún en medio de lo que nos está tocando vivir en nuestro país, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Dios de maravillas. Él sigue siendo el Dios de proezas. Y a ese Dios tenemos que seguir buscando. De ese Dios tenemos que seguir testificando. Y a ese Dios tenemos que seguir dándole gloria y honor por siempre. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme en unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús para darte honor, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, Dios de maravillas, el perfecto Dios, nuestro Padre amado, nuestro Padre que siempre está allí mirándonos. Gracias te damos por esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Aún en la distancia, Padre, pero unidos en un mismo espíritu, unidos, Señor, en un mismo amor. Gracias, Padre. Gracias porque aún en medio de este tiempo, aún tu palabra se puede seguir predicando, Señor. Permítenos, Padre, a cada uno de tus hijos que hemos sido salvados y limpiados por la sangre de Jesús, que seamos testimonios vivos del poder, del amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este día. Oramos para que estemos quietos, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz, porque tú tienes algo que en esta mañana decirnos, Señor, desafiarnos, Padre Santo, porque eso es lo que tú quieres que nosotros, Señor, como hijos tuyos, Padre, hagamos tu voluntad, que es buena y agradable, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, Señor, y por ende también al escuchar tu palabra, Señor, que la podamos poner en práctica, en obediencia, Señor, para seguir andando, para seguir creciendo en el conocimiento, a la estatura de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien en su nombre te damos las gracias en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amados hermanos, los invitamos a participar de nuestro culto de adoración todos los domingos a las 10 de la mañana. Esto es a través de Facebook. Todos los domingos a las 10 de la mañana nuestro culto de adoración, un tiempo en donde nos gozamos delante de la presencia del Señor. Culto de adoración todos los domingos a las 10 de la mañana. Los invitamos también a participar de nuestros cultos de oración todos los miércoles a las 7:45 de la noche. Esto es a través de Zoom. También estaremos transmitiendo por Facebook. Culto de oración todos los miércoles a las 7:45 de la noche. Jóvenes, también los invitamos a participar de nuestras reuniones de jóvenes todos los sábados a las 8 de la noche.
a través de Zoom. Todos los sábados a las 8 de la noche, nuestra reunión de jóvenes a través de Zoom. Amada Iglesia, también los invitamos a participar de los matutinos de oración. Ahora estamos todos los días, de lunes a sábado, a las 6:30 de la mañana. Varones, damas, jóvenes, matrimonios y años dorados. Podemos ingresar por Zoom, de lunes a sábado a las 6:30 de la mañana, matutinos de oración. Ministerio de la Niñez, creciendo con Dios. Discipulado de padres a hijos. Enseñanzas bíblicas cada semana. Únete a los grupos de WhatsApp. Este domingo 17 de enero, Jesús es mi héroe, lecciones bíblicas para niños. Domingo 17 de enero, a través de Zoom, a las 11:20 de la mañana. Ministerio de parejas. Te invitamos a participar de nuestras reuniones los últimos viernes de cada mes. Esto es a través de Zoom. Los últimos viernes de cada mes les invitamos a participar de nuestras reuniones de parejas. Te esperamos. Amados hermanos, en pantalla les compartimos un número de cuenta BCP en donde usted va a poder depositar sus diezmos y ofrendas. No se olvide tomar una foto al voucher y enviarlo al número que aparece en pantallas. Aquel número celular puede usted enviar el voucher adjuntando a qué mes corresponde. Estos serían todos los anuncios por ahora. Que Dios los bendiga. Amados hermanos, buenos días. Tiempo de ofrendas, de los diezmos. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, pero antes vamos a comentarle un poco acerca de cómo es la manera de poder usted ofrendar. Así que le quiero contar. En las pantallas está saliendo un número de cuenta donde podemos ahí depositar nuestros diezmos y ofrendas, pero también les voy a pedir un favor donde puedan enviar una foto desde el voucher y enviarlo al teléfono que sale en pantallas. También hay otra forma de dar, es a través presencial. Nos dirigimos al templo y ahí van a ver personas donde le va a dirigir dónde depositar su diezmo y ofrenda. De esas dos formas nosotros podemos ofrendar al Señor, pero también quisiera recalcar que lo tenemos que dar con un corazón alegre. Vamos a orar, hermanos. Invito a que usted pueda orar y que pueda orar al Señor por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, de diezmos y ofrendas. Te ruego, Señor, que nuestro corazón esté alegre de poder, Señor, entregarte a ti lo que tú nos das durante todo este tiempo, Dios. Te ruego, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, oh Dios, que entrega estas ofrendas delante de ti, Señor, con un corazón alegre. Te ruego que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Que tú bendigas con trabajo, bendigas con paz en sus corazones, en sus familias, Señor. Que tú sobreabundes lo que ellos tienen, Señor, para que también puedan seguir compartiendo, podamos seguir compartiendo a los que más necesitan, Señor. Te ruego también por las personas encargadas de administrar este dinero, que podamos hacerlo, Señor, de acuerdo a tu palabra, con tu temor, Señor. Ayúdanos a hacerlo de forma que a ti te agrade, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, durante esta crisis económica, que puedas tú proveer todo lo necesario, Señor. Y sabemos que es así, tú nos das aún más de lo necesario, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, gracias por acompañarnos y sigamos con nuestro programa. Que Dios los bendiga. Hermanos, tiempo de la palabra. Por favor, busque sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 1.
La palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, hermanos, abramos nuestro corazón para el tiempo de la meditación. Bienvenidos a todos. Este es nuestro culto de adoración y este es nuestro tiempo de reflexión con la palabra del Señor. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo. Esto es al sur de Lima y lo hacemos para nuestro distrito, nuestra capital, nuestro país y donde usted se encuentre. Bienvenido, estimado hermano, amigo que nos esté sintonizando ahora. Hemos empezado este año con una nueva serie titulada Creyentes comprometidos. Y la semana pasada vimos nuestro primer tema, comprometidos con Dios. Es el primer compromiso que la iglesia, los creyentes, tenemos que tener claro. El segundo compromiso que vamos a ver hoy tiene que ver con el Evangelio, comprometidos con el Evangelio. Se ha leído ya el texto de Romanos, el capítulo 1, versículo 1 para nuestra reflexión, base de nuestra reflexión. Y la pregunta que surge, tal vez en su corazón también, es: Pastor Vlado, ¿por qué este tema? ¿Por qué necesitamos estar comprometidos con el Evangelio? Bueno, por una sencilla razón. El mundo lo necesita. El mundo necesita la palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, el mundo anda sin esperanza, sin Dios, apartado de Cristo. Eso lo dijo Pablo. Las personas, por tanto, necesitan los principios de Dios para su vida, para el matrimonio, para el hogar, para la juventud, aún para los niños. No pueden estar sin los principios de la palabra del Señor. Por eso necesitamos estar comprometidos con el Evangelio para que podamos nosotros ser instrumentos que lleven la palabra del Señor a cada corazón y a cada vida. Y cuánto más, si a esto le sumamos, aparte de las crisis, los conflictos, la vida sin rumbo y sin propósito, el temor que ha vuelto a los corazones de los peruanos y de otras partes del mundo también. Ese temor que está muy metido en el corazón del temor a la muerte, producto de esta nueva ola de contagios y de enfermedades. Necesitamos compartir el Evangelio de la esperanza. La iglesia debe cumplir su rol de ser luz del mundo y luz para las naciones. Por eso creemos que el Evangelio debe ser compartido. Las buenas nuevas deben impactar la vida de cada persona, de la iglesia y de toda la creación del Señor. El Evangelio, escuche bien, puede y debe moldear la vida de nuestros miembros en nuestra iglesia, de su familia. El Evangelio puede y debe moldear nuestras vidas conforme a sus principios. ¿Para qué? Para que pueda reflejar a Cristo tal y como Él es verdaderamente, según la palabra del Señor, según los evangelios. Esto implica que cada miembro de la iglesia debe estar plenamente comprometido con todo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amado hermano, la palabra del Señor, el Evangelio, tiene que estar en su corazón y usted tiene que estar comprometido con el Evangelio para que pueda reflejar a Cristo en sus relaciones. Si anhelamos, por tanto, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo, ser esa iglesia comprometida con nuestro distrito, es decir, con nuestro prójimo, debemos estar antes comprometidos primero con Dios y luego con el Evangelio para poder reflejar el amor del Señor, el perdón, la gracia, la ternura, la esperanza, el gozo de vivir, el sentido de vivir, el propósito de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que eso pueda ser reflejado en las relaciones y podamos alcanzar a muchas vidas para el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿por qué hablamos de Pablo? ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo, creo, tal vez fue el mejor creyente comprometido con Dios y el Evangelio. Creo que Pablo fue la mejor expresión de lo que es ser un hombre comprometido con Dios, pero también comprometido con el Evangelio de Jesucristo y con el mundo. La Biblia da abundante testimonio de esta verdad. El Evangelio llegó a ser para el apóstol Pablo la fuerza impulsora de su vida. Por eso debemos imitar su ejemplo. Podemos poner nuestros ojos en él y ver cómo él se comprometió con el Evangelio. Él dijo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, estas palabras: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos,
una iglesia que refleja la belleza de Cristo debe, como el apóstol Pablo, depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros que no provenga de la gracia de Dios. No se trata de que imitemos a Pablo porque él es el superhombre, simplemente porque él dependía de Jesucristo, él dependía del Señor y él lo imitaba fielmente. Por eso nosotros debemos imitar la costumbre, la conducta, las palabras y los compromisos del apóstol Pablo. Imitémoslo. ¿Por qué? Porque él imitaba a Jesucristo. Esta belleza de vida reflejó realmente la belleza de la vida de Cristo en sus relaciones. Él dijo, sean imitadores de mí, así como los que se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Por eso cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia que él no había visitado aún, pero quería impactarla con el evangelio. No conocía personalmente los miembros de la iglesia, de hecho, él no la había fundado. Estaba escribiéndole entonces a una iglesia que estaba en la ciudad más grande del imperio más grande del mundo en esos días, el imperio romano. Por eso Pablo escogió con mucho cuidado las palabras y las ideas para que él pueda expresar con la mayor claridad el evangelio para ellos. Tenemos, por tanto, en este texto, en nuestro texto, un hermoso modelo que puede ayudarnos a replantear nuestras decisiones, nuestro servicio, nuestras motivaciones, pero sobre todo nuestra realidad práctica, amada iglesia, estimado hermano. Pablo, por tanto, fue un creyente comprometido con el evangelio. Pablo fue un creyente totalmente comprometido con el evangelio. Seámoslo nosotros también. Sea usted también un hombre, una mujer comprometida con el evangelio. Seamos familias comprometidas con el evangelio. Seamos la iglesia que Dios espera comprometida este año y siempre con el evangelio del Señor. Bueno, como pastor, reconozcamos lo que él hizo. 3 asuntos muy importantes que él reconoció en su vida. En primer lugar, él reconoció su identidad. Él dijo, soy esclavo de Jesucristo. Esa era su identidad. Miren la primera parte del verso. Pablo, siervo de Jesucristo. Las cartas de la antigüedad comenzaban generalmente con una simple identificación del remitente, los receptores y un pequeño saludo. Las cartas en el Nuevo Testamento siguen este esquema, pero añaden matices, detalles que revelan la fe cristiana del autor. Pablo, por tanto, no se presenta simplemente como su nombre lo indica, Pablo, sino que añade detalles a su identidad. ¿Qué cosa añade? Su identidad. Él dijo, y soy siervo de Jesucristo. Soy siervo de Jesucristo. ¿Qué cosa es eso? Bueno, ser esclavo. Un esclavo en aquellos días significaba ser propiedad absoluta de su amo. Propiedad absoluta de su amo, de su voluntad, de su libertad, de sus bienes, de su derecho, de sus deseos. Un esclavo estaba unido por ley a su amo. La ley amparaba la esclavitud y el amo podía ejercer con su siervo, con su esclavo, todas las necesidades que él quería de él. Se estima que habían unos 3 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y el esclavo era considerado, por tanto, en resumen, como un objeto y no como una persona. Es por esta razón que los griegos y los romanos menospreciaban la esclavitud por sobre todo lo demás. Detestaban la esclavitud. ¿Por qué? Porque significaba la pérdida de la libertad. Y la pérdida de la libertad significaba la pérdida de la dignidad como ser humano, como persona. Nadie quería ser esclavo, menos atribuirse el título de siervo de alguien, que en el griego era la famosa palabra doulos, esclavo. A menos que, por supuesto, que como Pablo sirviera a Dios, a nuestro Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en el servicio a Dios, mi amado hermano, estimado amigo, ningún título puede ser más preciso y más apreciado que identificarnos como siervos de Dios, esclavos de Dios. Fíjese, este concepto en la antigüedad es muy interesante. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, uno podía hacerse esclavo voluntariamente, mantenerse como esclavo voluntariamente. Había un tiempo de gracia donde el esclavo podía liberarse de su esclavitud, apartarse de su amo y de esa clase de vida. Pero también la ley enseñaba que si el esclavo deseaba permanecer bajo la soberanía y bajo el control de su amo, entonces el amo tenía la obligación de poder aceptarlo.
El esclavo podía decir algo así como esto: yo quiero seguir siendo esclavo de mi dueño, porque me trató siempre con bondad y ha llegado a ser muy especial para mí y he llegado a apreciarlo. Entonces era un acto de ser esclavo voluntariamente. Bueno, ¿qué dice la ley? En Deuteronomio capítulo 15, versículo 15 al 17, está escrita en estas palabras, de parte de Dios, y dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando hoy, si él te dijere, o sea, el esclavo, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y aquí está la ley. Uno podía hacerse esclavo y siervo de su amo voluntariamente y para siempre. Y muchos lo hicieron. Por tanto, este término explica claramente esta actitud del corazón de algunos profetas, algunos siervos, algunos grandes hombres del Antiguo Testamento. Por ejemplo, así lo hicieron, entre otros, el gran Abraham. Fíjese en Génesis 26, 24. La Biblia declara: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El testimonio de Dios. Para Dios Abraham era su siervo. Moisés, en Números 12, 7 al 8 está escrito: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. ¿Qué dijo Dios de él? Mi siervo Moisés. Y de David, fíjense, Salmo 89, 20. Dios dijo: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, en el Antiguo Testamento, estos hombres del Señor se consideraban siervos y vivían bajo esa condición y esa premisa. Y Dios los consideraba, que era lo más importante, sus servidores y sus siervos. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a ser siervo de Jesucristo? Bueno, no lo hizo por sus propios méritos, de hecho, sino porque había sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué nos está revelando el Evangelio? Que nosotros hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. El precio de nuestra compra como propiedad de Dios ha sido la sangre de Jesucristo cuando Él murió. Hermanos, cuando uno se rinde a Jesús, cuando usted se rindió a Jesús y le entregó su vida y le aceptó como el Señor y Salvador de su vida, Cristo nos compró. Es porque Cristo ya nos había comprado con su sangre derramada en su muerte en la cruz del Calvario. Y entonces, como Pablo, podemos reconocer esta nueva identidad a partir de ese sacrificio de Cristo por nosotros. Y al convertirnos en su propiedad, lo que hacemos nosotros es reconocer esa autoridad, esa soberanía y ese señorío y esa pertenencia de nuestro Dios, a nuestro Dios. Y en devoción amorosa, en respuesta amorosa, en gratitud consciente a nuestro Dios, nosotros vivimos respondiendo cada día como sus siervos, obedeciéndole, amándole y cumpliendo cada uno de sus deseos y los principios que están en su palabra. Por tanto, la razón de la existencia del esclavo, la razón de la existencia de un esclavo, ¿cuál era? Su amo. Su amo. Y no tenía otro motivo para vivir. No tenía derechos personales de ninguna especie, todos le correspondían a su amo. Y no reclamaba ningún tipo de privilegio. ¿Por qué? Porque eso le correspondía a su amo. Así ocurría con Pablo. Pablo vivía solamente para Cristo. Su existencia se debía a su amo y no tenía otro motivo para su vida. Por tanto, sus derechos eran los derechos de Cristo y su voluntad era la voluntad de Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Que ser siervo de Jesucristo es comprometernos con el Evangelio. Sí, mi hermano. Comprometernos con el Evangelio empieza también por esto, en reconocer nuestra identidad. Somos siervos y esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez a usted esto le parece fuerte, le parezca un poco exagerado y hasta loco. Pero la Biblia declara con absoluta transparencia nuestra identidad. Pablo lo reconoció
Y nosotros tenemos que reconocerlo en nuestras vidas también. Es reconocer que estamos bajo autoridad. Ya no puede hacer usted de su vida lo que quiere. Hay que depender de la voluntad de Dios, de la voluntad del Evangelio para nuestras vidas. Es por tanto evidenciar que soy un verdadero seguidor de Jesucristo. Es preguntarle a Jesús cada día la misma pregunta que le hizo el apóstol Pablo luego de su encuentro precioso que tuvo camino a Damasco. En Hechos 9:6 está registrada en estas palabras y ustedes la recordarán: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Habiendo él sido ese perseguidor, soberbio, altivo y todopoderoso, ahora se convirtió en ese siervo humilde del Señor Jesucristo. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dime y lo haré. Por tanto, estar comprometidos con el Evangelio es servirle siempre como esclavo y no buscar otro reconocimiento u otro mérito para nuestra vida. Él dijo en 1 Corintios 4:4, téngannos los hombres por servidores, y de eso se trata, que usted se considere servidor del Señor Jesucristo, y que todos nos miren y nos traten no con títulos ostentosos, pomposos y de grandeza. Pablo decía: soy siervo de Jesucristo, considérenme así. ¿Cómo desea usted ser considerado? ¿Cómo desea usted vivir en estos días de su vida? Amado hermano, amada iglesia, ¿vive usted como un siervo de Jesucristo? ¿Tiene usted un corazón de siervo? ¿Una mentalidad de siervo? Imitemos a Jesucristo, imitemos a Pablo, porque él imitaba al Señor Jesucristo. Y él decía de sí mismo: yo soy un servidor de él. Amén. Pablo entonces reconoció primero su identidad, siervo de Jesucristo, pero en segundo lugar reconoció su responsabilidad, enviado por Jesús. Él reconoció su responsabilidad con claridad. Yo he sido enviado por Jesús. Dice a continuación en su saludo de esta carta a los romanos: he sido llamado a ser apóstol. He sido llamado a ser apóstol, mostrando su identidad y también su autoridad, pero sobre todo su responsabilidad. En el camino a Damasco, el apóstol Pablo fue llamado por Jesús para ser precisamente su enviado. Y lo estaba llamando para ser el predicador a los gentiles. Y en Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6, están claramente registradas las palabras: y este encuentro con el Señor. Las grandes figuras del Antiguo Testamento también fueron personas que oyeron el llamado de Dios y respondieron a ese llamamiento del Señor. Abraham escuchó en un momento de su vida el llamamiento de Dios, y ¿qué hizo Abraham? Respondió y obedeció y le creyó a Dios y vivió como un hombre enviado por Dios el resto de su vida. Moisés fue otro hombre que en algún momento recibió el llamado de Dios, escuchó el llamado de Dios, luchó por un momento, pero finalmente obedeció y vivió desde ese momento como un hombre llamado por el Señor a una misión. Jeremías, Isaías fueron profetas que sin buscar ellos mismos, oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Por tanto, amado hermano, ser llamado por Dios es un asunto de reconocerlo en nuestra vida, como lo hicieron estos grandes siervos del Señor. ¿Qué significa la palabra apóstol? Bueno, significa enviado, oficial, comisionado oficialmente para un encargo, para una misión. Para ser llamado apóstol, uno tenía que haberse encontrado con Jesucristo después de su resurrección y haber recibido su comisión para llevar las buenas nuevas a otros. Por eso, en una ocasión, cuando defendió su llamado, Pablo dijo: ¿no he visto yo al Señor Jesucristo? ¿No son vosotros mi obra en el Señor? Él había visto al Señor Jesucristo y por tanto estaba demostrando que tenía el reglamento y la autenticidad de su llamado. Pablo reconoció entonces en su vida, ¿qué cosa, amado hermano? Que fue llamado por Dios y entonces obedeció. Pablo recibió instrucciones de Cristo que tenía que compartir con las iglesias. Correspondía, por tanto, a Pablo oír el llamado y responder al llamado. Así también nosotros nos corresponde oír el llamado de Dios que está allá en el Evangelio y responder a ese llamado para nosotros. Si usted aún no reconoce o no conoce el llamado de Dios, bueno, esta mañana usted lo va a reconocer. Hemos sido comisionados y hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo. Antes de partir de esta tierra, Él dijo las siguientes palabras: la gran comisión. Y Jesús se acercó
Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue la gran reunión para darnos la gran comisión de la gran evangelización del mundo. A la iglesia le corresponde esta responsabilidad, a usted y a mí. Y así entonces, como lo fue para Pablo, es nuestra gran responsabilidad. Somos enviados por Jesús. Él nos ha comisionado, lo acaba de leer, lo acaba de escuchar. Es nuestro llamado. Mis amados hermanos, recuerden, este no es un trabajo que Pablo mismo lo buscó. Tampoco es un trabajo que él haya elegido. Él fue llamado divinamente, comisionado divinamente por el mismo Señor resucitado. Nosotros, amado hermano, nos queda tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo, la misma reacción que tuvo el apóstol Pablo. Entender que somos enviados por Jesús es entender que estamos comprometidos con el Evangelio. ¿Entiende usted su responsabilidad? Creyente que usted me está escuchando, ¿entiende su responsabilidad delante del Señor Jesucristo? Usted es un enviado de Jesús. Usted es un comisionado por el Señor. Nos ha comisionado y nos ha enviado. ¿Entendemos nuestro llamado? Por eso, tener un corazón misionero es estar comprometidos con el Evangelio. Enseñaremos y enfatizaremos esto durante todo este año. Somos llamados por Jesús. Somos enviados por Él. Por eso en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo tenemos las cosas claras. Sabemos lo que vamos a hacer. Sabemos que es nuestra misión. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ha llamado y nos ha comisionado en esta gran comisión. Entonces, en primer lugar, el apóstol reconoció su identidad, siervo de Jesucristo. Y en segundo lugar, reconoció su responsabilidad, enviado por Jesús. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo reconoció su deber, predicador del Evangelio. Y la última parte del verso 1 en su saludo dice: apartado para el Evangelio de Dios. Él se consideraba apartado para el Evangelio de Dios. Todos sabemos ¿qué significa la palabra apartar algo, verdad? Apartar algo. Bueno, aquí la palabra griega es aforis, que quiere decir separar o reservar. Ser alejado y llevado aparte de todo lo demás. Bueno, Pablo fue apartado para llevar el Evangelio de Dios a los gentiles. Por eso podemos decir que era un hombre totalmente comprometido con el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor en algún momento respecto a Pablo? Le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este hombre, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿En qué se había convertido el apóstol Pablo? En un mensajero, en un instrumento para llevar su nombre a los reyes, a los gentiles y a toda persona. Pablo se convirtió en el gran predicador del Evangelio, porque el Señor lo comisionó. El propósito de la separación entonces estaba claro para él: el Evangelio de nuestro Señor. ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas noticias, noticias gozosas. Y tiene este trasfondo. Es el informe favorable de un mensajero desde el campo de la batalla. Hemos obtenido la victoria. ¡Qué buena noticia! Y todo el mundo celebraba. O la proclamación oficial de que ha nacido un heredero en el reino. Y entonces todo el pueblo y todo el reino celebraba la buena noticia, el Evangelio. Lo mismo Pablo. Pablo anunciaba una buena noticia. Y nosotros también tenemos que anunciar una buena noticia. Para Pablo, como para algunas personas, este término de ser separado implicaba muchísimo. Recuerden el trasfondo de Pablo. Y Pablo realmente llevó una vida dura. Entonces, para las personas que han llevado esta vida dura y luego haber sido trasladados de ese mundo de pecado y de tinieblas y haber sido trasladado al mundo de la luz admirable para ser mensajero de lo que pasó en su vida, es realmente significativo. Y para Pablo, esa experiencia fue realmente significativo. Y ese hecho de estar separado de aquella terrible vida que había llevado con anterioridad, pues era un motivo de estímulo y de gozo y de gratitud. Mi amado hermano, la Biblia dice en Lucas capítulo 7, 47, cuando Jesucristo habló de esta entrega grandiosa de una mujer, dijo esto: por eso te digo que si demuestra tanto amor esa mujer,
es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Y Pablo era de esos hombres que era consciente de la gran salvación, de dónde lo había rescatado, y por tanto Pablo amaba profundamente a Jesús, y él entonces con todo gusto estaba feliz en su nuevo reino, en su nuevo oficio y en su nueva responsabilidad, que era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Su deber, ser predicador del Evangelio. Por tanto, esto es obedecer y estar comprometido con el Evangelio. El deber de Pablo era ser predicador del Evangelio, porque él dijo, estoy apartado para esto. Es el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su origen en Dios. Este mensaje, estas buenas noticias tienen su origen en Dios. Nació en el corazón de Dios. No fue inventado por los hombres. De modo que lo que nosotros también debemos anunciar es el mensaje que nació en el mismo corazón de Dios para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Es la gran expresión del Evangelio. Y también se le llama el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque se centra en Cristo, se centra en el Salvador. ¿Cuál es este mensaje, pastor? En resumen, escuche, es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados y todos tienen que saberlo. Fue sepultado y resucitó y que ahora puede salvar a todos los que en Él confían. En esencia, ese es el mensaje. Cristo murió para salvación de todos los hombres y ese es el mensaje que todos tenemos que anunciar y todos tienen que escuchar. Jesucristo, por tanto, es el centro del mensaje del Evangelio y nosotros lo tenemos claro y usted también debe tenerlo claro. ¿Qué es estar comprometido con el Evangelio entonces? Es tener un corazón exclusivo para el Evangelio, que nuestros corazones estén llenos del Evangelio, que haya abundancia de su palabra para que podamos nosotros hablar de la abundancia en nuestro corazón y hablemos el Evangelio, que es tu corazón, amado hermano. Estimado amigo, sea exclusivo del Evangelio, que usted proclame siempre buenas noticias con sus labios. ¿Qué significa estar comprometido con el Evangelio? Ser testigos de su poder salvador. Usted tiene que ser testigo y compartir y anunciar lo que Cristo hizo en su vida. Pablo anunció lo que él hizo en su vida. Yo anuncio lo que Cristo hizo en mi vida. Esta iglesia anuncia lo que Cristo hizo en nuestras vidas y en nuestras familias. Hágalo usted también. Por tanto, ser una iglesia que refleja la belleza de Cristo, proclamando el mensaje, impregnando todo con el aroma de Cristo, de modo tal que lleguemos a muchas personas con este precioso mensaje del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser un creyente comprometido con el Evangelio? Según la vida del apóstol Pablo, 3 cosas importantes: nuestra identidad, responsabilidad y deber. Somos esclavos de Jesucristo, somos enviados por el Señor Jesucristo y somos llamados a predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, en este año 2021, empecemos con este segundo compromiso. Comprométase usted a ser un hombre del Evangelio, comunicador y predicador y enviado por y para el Evangelio. Hay muchos que tienen necesidad. En su entorno hay mucha gente que tiene necesidad. El mundo necesita la luz del Evangelio, la palabra de la luz del Evangelio. Sea usted ese portador de esa luz, sea usted portador de ese mensaje para aquel que anda aún en tinieblas. Si usted, estimado amigo, nos ha escuchado con atención, reconocerá que de repente aún anda en tinieblas. El reflejo de los problemas en los cuales usted vive es precisamente porque anda separado de Dios, anda lejos del Evangelio y las buenas noticias aún no han llegado a su corazón. Pero esta mañana puedo yo decirle con claridad en el nombre de Jesús que estamos para compartirle las buenas noticias a usted, a su corazón. Y es tiempo de alegrarse, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de abrazar el Evangelio, es tiempo de aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha apartado de Él. El pecado nos separa y nos mata y nos condena. Pero el amor de Jesús expresado del Evangelio es el siguiente: Cristo murió para que usted no sufra su muerte y usted pueda vivir por la vía de Cristo. Entregue su vida a Jesús, reconózcalo como el Señor y como el Salvador, confiéselo como el Salvador de su vida y Cristo vendrá y hará de usted un hijo suyo y un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ore de esta manera. Repite esta oración sencilla en su corazón. Señor, te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Te acepto como el Señor de mi vida. Dirige a partir de ahora mi vida. Si usted hizo esta oración, estoy seguro que el Señor vino a su corazón e hizo de usted hijo suyo.
un hijo suyo. Viva ahora, a partir de este momento, obedeciéndole sus mandamientos y conociéndole más. Y en esto queremos ayudarlo. ¿Por qué no se conecta con nosotros, nos escribe y nosotros le responderemos para mostrarle los primeros pasos de su nueva vida en Cristo? Le esperamos. Amada Iglesia, sigamos entonces comprometidos con el Evangelio, cumpliendo su voluntad. Dios nos bendiga. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud te reveló, librando al pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó mi corazón, amado por eternidad, lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a
Hermanos míos, hermanos en Cristo, estamos llegando al final de este culto de adoración. No sin antes de dar gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos participar en los deseos y sus demandas. Extender el Evangelio del Reino, que es un compromiso de la Iglesia. Cada uno de nosotros debemos de participar, Señor, en el Evangelio de salvación. Solamente en Cristo podemos reconciliar al mundo con Dios. Gracias, Señor, bendito de los cielos. Gracias, Iglesia, porque todos hemos entendido este gran compromiso, que el hacer a la fibra más profunda de nuestro corazón para poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestra economía, Señor, en esta obra. Señor de los cielos, hermanos míos, les agradecemos por su presencia. Invitemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares a participar de este tiempo, que es un tiempo especial para el pueblo de Dios. Vamos a despedirnos orando. Cerremos nuestros ojitos, hermanos. Padre mío, Padre amado, gracias. Señor de los cielos, en ti está el poder. En ti está, Señor, la misericordia para que nosotros podamos avanzar, perseverar, Señor, aquellas demandas que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, y motívanos a cumplirlo, a vivir de tu palabra, a vivir, Señor, de lo que tú nos das. Cada vez que abrimos las Escrituras, Señor, principios fundamentales que deben ser cumplidos por el pueblo de Dios. Gracias, Señor, enos aquí para eso. Señor, nos quedamos satisfechos, anhelantes y gustosos, Señor, de ser hechos hijos tuyos, mi Padre. Gracias, mi Señor bendito. Gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.